Algo imposible. Se lanzó un rayo desde 3i Atlas hacia la Tierra. Y lo más inquietante no es el rayo en sí, sino el hecho de que, hasta ahora, ninguna explicación científica conocida puede describirlo con precisión. No hablamos de una interpretación imprecisa, ni de un video aislado que circula en foros desconocidos. Hablamos de datos instrumentales, grabados durante ventanas de observación específicas, asociados a un objeto interestelar clasificado como 3i Atlas, monitoreado por redes astronómicas que saben exactamente qué buscan y, sobre todo, qué no debería aparecer. Lo detectado no se comporta como una emisión difusa, ni como una reflexión aleatoria de la luz solar. El patrón registrado apunta a un flujo de energía coherente, unidireccional y temporalmente estable. En pocas palabras, no se propaga, no oscila caóticamente y no sigue la típica firma de los chorros de gas, polvo o plasma. Esto, en sí mismo, sitúa el fenómeno fuera del ámbito de la astrofísica tradicional. 3i Atlas no es un objeto común. Pertenece a una categoría extremadamente rara. Objetos interestelares confirmados, cuerpos que no se formaron en nuestro sistema solar y que atraviesan el espacio interestelar antes de cruzar nuestra vecindad cósmica. Desde la detección del primer objeto de este tipo, la comunidad científica los ha tratado como cápsulas naturales de información, fragmentos de otros sistemas estelares, portadores de propiedades químicas, físicas y dinámicas que no se ajustan perfectamente a los modelos locales. Pero hasta ahora, todos los objetos interestelares observados tienen algo en común: su comportamiento pasivo. Reflejan la luz, liberan materia y se ven influenciados por la gravedad. Ninguno de ellos había demostrado oficialmente actividad energética direccional controlada. Ahí es exactamente donde este caso fracasa. Durante una secuencia específica de observaciones, los sensores detectaron una emisión alineada, con una orientación consistente respecto a la posición de la Tierra en el espacio. No se trataba de un destello, no se trataba de ruido transitorio. La duración fue suficiente para descartar una interferencia momentánea, y la coherencia de la señal fue suficiente para descartar la hipótesis de dispersión natural. Este tipo de emisión no ocurre por casualidad. En astrofísica, las emisiones energéticas suelen dejar firmas sucias, irregularidades, dispersión angular y rápida pérdida de intensidad. En este caso, el patrón fue el opuesto. El haz mantuvo su estructura, un comportamiento incompatible con los procesos espontáneos conocidos en cuerpos fríos e inactivos. Y esto no pasó desapercibido. Lo sorprendente no es solo el evento en sí, sino el lenguaje empleado en los análisis públicos. Los informes técnicos evitan las afirmaciones directas, utilizando términos como anomalía, comportamiento atípico y necesidad de mayor observación. En ciencia, esta precaución no es neutral. Surge cuando algo no se puede descartar, pero tampoco se puede explicar. Las hipótesis iniciales surgieron rápidamente, como siempre ocurre. Reflexión solar amplificada, incompatible con la dirección y la persistencia. Interacción con el viento solar, no genera coherencia direccional estable. Chorros criogénicos, ellos exigirían una composición y una dinámica que 3i Atlas simplemente no ofrece. Cada explicación convencional se topa con una clara limitación. Ninguna de ellas produce un haz alineado, estructurado y temporalmente consistente sin un mecanismo activo detrás de él. Este es el punto que casi nunca aparece en los titulares. La ciencia no guarda silencio por indiferencia. Guarda silencio porque el fenómeno no encaja en categorías preestablecidas. Y cuando esto sucede, la historia demuestra que el problema rara vez reside en los datos, sino en los modelos. Hay un detalle aún más sensible: la orientación espacial del evento. En astronomía, alineaciones, estas cosas ocurren constantemente. Pero las alineaciones funcionales, donde la dirección del fenómeno parece optimizada, son estadísticamente poco frecuentes. En este caso, la geometría del haz no sigue la trayectoria orbital del objeto ni la línea de mayor incidencia solar. Apunta a una región específica del espacio ocupada, en ese momento, por la Tierra. Esto no significa intención. Significa una probabilidad extremadamente baja de coincidencia. Y aquí es donde muchos analistas prefieren detenerse, porque avanzar requiere reconocer algo incómodo. Hay eventos que no solo son desconocidos,
sino que son estructuralmente incompatibles con lo que consideramos posible. La ciencia moderna se construyó para explicar sistemas pasivos, regidos por leyes bien definidas y comportamientos predecibles. Cuando surge un fenómeno que parece operar fuera de esta lógica, la reacción inicial no es entusiasmo, sino moderación. Históricamente, esto ya ha sucedido antes. Ondas de radio cósmicas, púlsares, ráfagas rápidas de radio. En todos estos casos, el primer impulso fue negar la naturaleza de la señal, luego etiquetarla como un error. Solo entonces, con la acumulación de evidencia, el paradigma se vio obligado a expandirse. El 3i Atlas ahora ocupa esa misma zona fronteriza. No porque él afirmó algo extraordinario, sino porque los datos se niegan a desaparecer, permanecen, reaparecen, exigen explicaciones que aún no existen. Y es precisamente por eso que existe este vídeo. No se trata de sacar conclusiones, no de especular sin fundamento, sino de organizar lo ya observado, lo descartado y lo que, honestamente, la ciencia aún no puede explicar. Lo que está en juego aquí no es un objeto aislado en el espacio profundo. Es la posibilidad de que nos encontremos ante un tipo de fenómeno que obligue a revisar los límites del comportamiento físico esperado en los cuerpos interestelares. Y si tal revisión es necesaria, no será una revisión menor. Porque desde el momento en que un objeto no solo reacciona a su entorno, sino que produce un efecto direccional coherente, la pregunta deja de ser ¿de qué está hecho? Y se convierte en cómo funciona. A continuación, desmontamos, una por una, todas las explicaciones convencionales que se han propuesto y demostraremos por qué ninguna de ellas se sostiene cuando se las confronta con los datos completos. La verdadera incomodidad empieza ahí. Tras la confirmación de los datos iniciales, la reacción natural de la comunidad científica no fue ni pánico ni euforia. Fue un método. Lo que siguió fue un esfuerzo sistemático para enmarcar el evento dentro de todo lo que ya sabemos sobre los objetos interestelares, la física de partículas, el plasma espacial y la dinámica solar. Y es precisamente este proceso el que hace que el caso 3i Atlas sea tan desconcertante. La primera línea de defensa en la ciencia siempre es el error instrumental. Los sensores fallan, los algoritmos malinterpretan, los reflejos engañan. Pero en este caso, los registros no provinieron de un solo instrumento aislado. Hubo redundancia en la lectura, comparación cruzada y verificación de consistencia temporal. El patrón de Lass se presentó coherentemente dentro de la misma ventana de observación, manteniendo estable la intensidad y la orientación relativas. Cuando un error se repite consistentemente, deja de ser un error. Tras descartar esa hipótesis, los investigadores pasaron a los mecanismos naturales conocidos. El más obvio sería la emisión de chorros de gas, común en los cometas. Sin embargo, el 3i Atlas no exhibe la firma típica de estos chorros. Las emisiones gaseosas generan plumas irregulares. Las partículas dispersas son muy sensibles a la radiación solar. Lo observado aquí no se dispersa. Mantiene su forma, dirección y estabilidad durante demasiado tiempo como para explicarse como una simple sublimación del hielo. Otro intento fue atribuir el fenómeno a la interacción con el viento solar. Este viento, un flujo constante de partículas cargadas emitidas por el Sol, puede generar interesantes efectos energéticos. El problema es que no crea haces direccionales precios a partir de cuerpos pequeños y fríos. El viento solar empuja, distorsiona y arrastra. No se organiza. El comportamiento observado requiere coherencia. La coherencia, en física, casi siempre implica algún tipo de estructuración activa del proceso. También se analizó la hipótesis gravitacional. Las perturbaciones gravitacionales pueden causar aceleraciones inesperadas, como ya hemos visto en otros objetos anómalos. Pero la gravedad no produce haces, altera las trayectorias y no genera emisiones de energía dirigidas. Este enfoque se abandonó rápidamente. Lo que quedaba, entonces, eran explicaciones más técnicas y menos cómodas, procesos de plasma raros, estados exóticos de la materia o interacciones electromagnéticas que aún se comprenden mal. Pero incluso estas alternativas se topan con un obstáculo fundamental. Todo requeriría condiciones físicas que no fueron detectadas en 3i Atlas. En otras palabras, para que el rayo exista a través de estos mecanismos, el objeto necesitaría exhibir propiedades
que simplemente no aparecen en los datos de observación. Aquí es donde la investigación deja de ser meramente astronómica y comienza a tocar algo más amplio: los límites reales de nuestro modelo mundial. La ciencia moderna funciona muy bien cuando el fenómeno observado se ajusta a patrones ya catalogados, pero cuando surge algo que se desvía de estos patrones, el proceso se invierte. En lugar de explicar, la ciencia empieza a identificar lo que no funciona. Y en este caso, el mapa de fallas está creciendo demasiado rápido. Hay un detalle importante que rara vez se discute fuera de los círculos técnicos: la persistencia estadística de la anomalía. Este no es un evento único e irrepetible. La emisión ocurre dentro de un intervalo específico, asociado con la geometría del sistema Tierra 3i Atlas-Sol. Esto reduce drásticamente la probabilidad de coincidencia aleatoria. Y aquí hay un punto delicado. Cuando algo inusual ocurre una sola vez, podría considerarse suerte. Pero cuando ocurre en un contexto geométrico específico, la suerte empieza a parecer un argumento débil. Este hallazgo tiene implicaciones que van más allá de la astronomía. Afecta directamente nuestra confianza en los límites del conocimiento humano. La mayoría de la gente crece creyendo que la ciencia ya ha explicado casi todo lo importante. Y eso, el resto son detalles por pulir. Casos como este demuestran lo contrario. Hay categorías enteras de fenómenos que aún ni siquiera sabemos cómo clasificar. Esto afecta la vida diaria de una manera más profunda de lo que parece. Vivimos rodeados de tecnología que se basa en modelos físicos extremadamente precisos. Satélites, comunicaciones, GPS, redes eléctricas. Todo esto presupone que el universo se comporta de forma predecible dentro de ciertos límites. Cuando surge un fenómeno que escapa a estos límites, no solo amenaza las teorías académicas, sino que desafía la sensación de control que sustenta la vida moderna. Quizás es por eso que la comunicación pública sobre 3i Atlas se considera tan cuidadosamente. No hay titulares alarmistas provenientes de instituciones oficiales. No hay conferencias de prensa que anuncian un cambio de paradigma. El discurso es técnico, frío y contenido. Esto no significa que no esté sucediendo nada. Significa que el impacto potencial es demasiado grande para abordarlo apresuradamente. Este tipo de contenido no aparece por casualidad ni es fácil de mantener sin una investigación exhaustiva. Así que, si este tema te resulta interesante, suscribirte al canal y darle a me gusta no es un gesto automático. Es una señal de que este tipo de investigación merece seguir apareciendo. Volviendo a los datos. Uno de los aspectos más ignorados del caso es el comportamiento comparativo. En las últimas décadas se han observado varios fenómenos astronómicos inicialmente inexplicables. En casi todos ellos, se observó un patrón claro. La explicación llegó cuando acumulamos más datos del mismo tipo. En el caso de 3i Atlas, el problema es que los nuevos datos no están convergiendo en una explicación. Están reforzando la anomalía. Esto es raro, y es precisamente por eso que algunos investigadores están empezando a tratar el evento no como un error a corregir, sino como una señal de insuficiencia del modelo actual. No se trata de incompetencia moral ni intelectual, sino de incompetencia estructural. El modelo no fue diseñado para eso. Se está formando un consenso tácito. El fenómeno no encaja en ninguna categoría conocida de comportamiento natural de los objetos interestelares. Esa frase, así planteada, suena técnica, pero traducida, para el lenguaje directamente, significa algo simple y perturbador. No sabemos lo que estamos viendo. Y cuando la ciencia llega a este punto, suelen ocurrir dos cosas. O el fenómeno desaparece con nuevas observaciones, lo que no ocurrió aquí, o obliga a cambiar la forma en que planteamos las preguntas. A partir de aquí, será inevitable un cambio en la pregunta, porque desde el momento en que descartamos todo lo que no es el fenómeno, queda un espacio incómodo, un espacio donde entran hipótesis que no suelen discutirse públicamente, no por fantasiosas, sino porque exigen extrema cautela. Y los últimos datos de 3i Atlas están empezando a impulsar la investigación precisamente en ese territorio. Después de todo lo presentado hasta ahora, la pregunta ya no es si el fenómeno relacionado con 3i Atlas es extraño. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa cuando algo permanece extraño durante demasiado tiempo?
Incluso después de ser analizados, probados, confrontados y revisados a través de todos los filtros que posee la ciencia moderna. Ignorar este tipo de evento no es una decisión neutral, es una decisión activa de posponer su impacto. A lo largo de la historia, siempre que se descartaron datos anómalos por considerarlos aparentemente inconvenientes, el resultado era el mismo. La disrupción llegaba más tarde, de forma más abrupta. La física clásica ignoraba las señales que no encajaban hasta que prevaleció la mecánica cuántica. La astronomía se resistía a aceptar que el universo se expandía hasta que la evidencia se hizo ineludible. En todos estos casos, el problema nunca fue la falta de datos, sino la reticencia a comprender sus implicaciones. El caso 3I Atlas está empezando a ocupar ese mismo espacio. No porque alguien en él afirmó algo extraordinario, pero porque el fenómeno observado requiere una explicación que aún no existe. Y cuando eso sucede, la ciencia entra en una zona delicada. Una zona donde el silencio no significa ignorancia, sino prudencia estratégica. Donde ciertas preguntas se evitan no por falta de curiosidad, sino por miedo a consecuencias excesivas. Porque algunas preguntas cambian más que las teorías. Cambian la forma en que nos percibimos en el universo. Si aceptamos que el haz observado no es el resultado de un proceso pasivo, entonces estamos obligados a considerar que existen mecanismos activos que operan en los objetos interestelares. Esto, en sí mismo, redefine lo que entendemos como comportamiento natural fuera del sistema solar. Significa admitir que el cosmos puede ser más dinámico, más estructurado y menos aleatorio de lo que suponemos. Y esto no es una cuestión abstracta. Nuestra civilización se construyó sobre la premisa de la previsibilidad. Planificamos satélites, comunicaciones, energía e incluso la defensa planetaria, asumiendo que el universo sigue reglas bien definidas. Cuando surge un fenómeno que escapa a estas reglas, amenaza no solo los libros de texto de física, sino también la sensación de estabilidad sobre la que se construyó todo. Quizás por eso cierta información avanzamos. Poco a poco entró en el debate público. No se trata de ocultar datos sin procesar, sino para controlar el ritmo al que se absorben las implicaciones. La ciencia institucional sabe que algunas ideas, al presentarse sin contexto, generan más ruido que comprensión. Y lo que está en juego aquí no es un detalle técnico, sino la posibilidad de que nuestra relación con el cosmos necesite ser reinterpretada. Hay un punto específico que merece atención: el patrón. El rayo no aparece como un evento caótico. Surge dentro de un contexto geométrico, temporal y energético específico. Esto no prueba intención, pero elimina la aleatoriedad. Y cuando la aleatoriedad desaparece, superávit algo que me molesta profundamente: estructura. La estructura sugiere organización. La organización sugiere procesos. Y los procesos, cuando no son pasivos, obligan a la ciencia a hacer algo que evita a toda costa. Amplía tus límites conceptuales. En este punto, la discusión deja de ser meramente científica y comienza a rozar lo filosófico. No en un sentido vacío y especulativo, sino en el sentido más serio de la palabra. Una revisión de los supuestos básicos sobre qué es el universo y qué papel desempeña la conciencia en él. Durante siglos, hemos tratado el cosmos como un telón de fondo inerte, un escenario diferente donde la vida surgió por casualidad. Pero ¿y si esta visión es incompleta? ¿Y si eventos como 3I Atlas son señales de que la separación entre materia, información y conciencia no es tan rígida como pensamos? Esto no es una conclusión. Es una consecuencia lógica de la duda que plantean los datos. Y es precisamente en este punto donde muchas personas se sienten incómodas. Porque cuestionar la pasividad del universo es cuestionar nuestra propia posición en él. Es admitir que quizás no seamos meros observadores de un mecanismo ciego, sino participantes de un sistema más profundo, más interconectado y aún poco comprendido. Ignorarlo no hace que el fenómeno desaparezca, simplemente pospone la reflexión para más adelante. Es por ello que esta investigación no termina aquí. Si te diste cuenta de que esta pregunta no es superficial, si sentiste que los datos presentados apuntan a algo más grande que un simple evento astronómico, entonces hay una continuación natural de esta reflexión. El libro electrónico, La mente del creador. ¿Es consciente el universo?
Profundiza precisamente en este punto de quiebre. No ofrece respuestas prefabricadas ni promete revelaciones fáciles. Explora, con base en la ciencia, la filosofía y la conciencia, la pregunta que surge cuando fenómenos como este desafían nuestros modelos más sólidos. El enlace está en el comentario fijado y también está disponible a través del código QR en la pantalla. No como un producto aislado, sino como la continuación inevitable de una investigación que ya no cabe en un único video. Antes de terminar, conviene hacer un último comentario. La historia demuestra que los grandes avances en la comprensión no ocurren cuando todo se explica, sino cuando algo persiste. No te dejes explicar el 3i Atlas, con su comportamiento anómalo y su haz incompatible con los procesos conocidos, ocupa precisamente ese lugar. Un lugar donde la ciencia aún no ha llegado a una conclusión, pero donde ya no puede retroceder. Si este contenido él lo hizo, si te conectó, si te generó inquietud genuina, no miedo, sino cuestionamiento, suscribirte al canal, darle a me gusta al video y comentar tus opiniones no es un gesto insignificante. Es una forma de mantener viva una investigación que depende, más que nunca, de personas dispuestas a pensar de forma innovadora. Y ahora queda la pregunta que ya no se puede evitar. Si el universo realmente fuera solo un sistema pasivo e indiferente, ¿por qué sigue sorprendiéndonos justo cuando creemos que lo entendemos todo?